Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a presentar estos datos aquí. Aunque, como decimos en España, me toca bailar con la más fea. En 15 minutos presentar un conjunto de datos que son enormes. Empezaré diciendo, los dispositivos de asistencia ventricular. En la agenda vamos a hablar del problema, los distintos escenarios y cuáles son las alternativas que tenemos en dispositivos de asistencia, tanto la ECMO como los dispositivos de asistencia ventricular permanentes, los VATS, en pasado, presente y futuro. ¿Tenemos un problema? Sí, es un problema real y muy costoso. Si hacemos caso a este estudio, que es un estudio muy bueno publicado ahora en el 2015, vemos que los costes derivados de la falla cardíaca se van a duplicar en los próximos 15 años, de más o menos 40 a prácticamente 100 billones de dólares americanos. ¿Y cómo se trata? Lo han definido los colegas antes de mi charla. Lo que sí podemos decir es que en el último episodio, vamos para adelante, perdón, de este tratamiento, según la doctora Jessup, se veía que las asistencias ventriculares y el trasplante eran el último paso del tratamiento de falla. Sin embargo, esto está bajando y, considerando los approach multidisciplinarios, podemos implantar de asistencias ventriculares mucho antes para prevenir fallo renal, fallo hepático y la muerte previa del paciente. La primera pregunta que uno se hace es si tenemos que decidir entre trasplante o asistencia ventricular. Y yo creo que no hay que escoger una opción, sino que podemos considerar las dos. ¿Por qué? Tenemos un cambio en la etiología del trasplante. Los avances en cardiología intervencionalista han hecho que la incidencia de falla cardíaca por cardiopatía isquémica se reduzca, y se reduce todavía más en las últimas clasificaciones. En esta tenemos hasta el 2010, en las del 2015 se reduce muchísimo más, con lo cual nuestro escenario de pacientes en falla cardíaca terminal es fundamentalmente basado en pacientes con cardiomiopatía dilatada. A pesar de eso, los números de trasplante no mejoran, sino que se mantienen estables y en muchos países, como por ejemplo Alemania o Francia, disminuyen. Si vemos los datos alemanes, vemos que la lista de espera aumenta cada año y el número de trasplantes disminuye cada año. Es decir, que tenemos una dicotomía donde muchos más pacientes mueren en la lista de espera. Y si vemos las contraindicaciones para el trasplante, aunque a veces algunas son relativas, como las infecciones maliciestas o VIH, o ciertas neoplasias que tienen buen pronóstico, sin embargo tenemos un conjunto de pacientes grande que pueden ser candidatos a recibir una asistencia ventricular y un grupo de pacientes grande cuya única alternativa es recibir una asistencia ventricular, porque no pueden tener otro tipo de terapia. Entonces, en los escenarios tenemos diferentes conceptos para poner asistencias ventriculares. El primero, el más clásico, es el objetivo de trasplante, el bridge to transplantation. Y el segundo, muy importante, sobre todo en los últimos 12 a 18 meses, es el uso de asistencias ventriculares como terapia de destino, el llamado destination therapy. Tenemos un tercer objetivo, que sería el bridge to recovery, que a excepción de un hospital de Londres, el Harrowfield, que ha demostrado muy buenos datos en este sentido, no hay datos en la literatura que digan que hay una gran tasa de recuperación. Sin embargo, en pacientes seleccionados, en pacientes jóvenes con miocarditis, intoxicación por anabolizantes, otro tipo de intoxicaciones, se ha demostrado que se pueden recuperar la cardiomiopatía con el tratamiento con asistencia ventricular. Y para mí uno muy importante es el uso de asistencias ventriculares para toma de decisiones, y el principal para ellos es el ECMO o SLS, del que vamos a hablar ahora. Su principal indicación, en mi opinión, es el puente a terapia para tomar una decisión. Se utiliza en shock cardiogénico, en insuficiencia respiratoria, en falla cardíaca, sea arteriovenosa, venovenosa, etcétera, o en hipotermia, cosa que no vemos mucho en Colombia, sobre todo en la parte norte y en el Pacífico, pero sin embargo sí se utiliza para el tratamiento de hipotermia. Antes se hacía más o menos así, teníamos un aparataje muy grande con acceso a cánulas centrales, pecho abierto, cubierto por membrana, y era un problema el poner una ECMO en una cuidados intensivos. Sin embargo, la disminución de tamaño de los aparatos y la mejora en los accesos vasculares nos permiten hacer ECMOs percutáneas a través de los vasos femorales con un aparato muy pequeño y tenerlo al lado de la cama del paciente sin ningún problema. Fundamentales componentes de la ECMO son una bomba centrífuga, un oxigenador y la fuente de calor. Tenemos que calentar la sangre.
Y ahora mismo los aparatos que se utilizan en nuestra unidad en Frankfurt son estos dos. Son aparatos móviles muy pequeños y cumplen esas características. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el ECMO también tiene complicaciones. La primera de ellas es que no debemos olvidar que el ECMO puede correr hasta con 7 litros de flujo y mantiene presiones muy altas. Y si una de las conexiones se rompe o se desconecta, tenemos un problema agudo que hay que solucionar rápido. Y esa es la principal complicación del ECMO, el fallo mecánico y el sangrado. El sangrado a nivel quirúrgico. Después tenemos complicaciones como isquemia, infección, malperfusión y hemólisis, que son importantes, pero como definieron en Estados Unidos muy bien, es life for limb, y tenemos que sacar al paciente vivo de la UCI o de su problema y después pensar si tenemos que modificar otro tipo de criterios. Según las asistencias ventriculares, la indicación clásica para la implantación de una asistencia ventricular era la falla cardíaca en estado prolongado, NIHA 4, a pesar de terapia con catecolaminas y o balón de contrapulsación y signos de shock cardiogénico, es decir, una presión arterial mínima con un índice cardíaco limitado, oliguria, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso lo cambia la clasificación Intermax, donde nuestros pacientes ya no son solo los que están a punto de morirse, sino que tenemos una clasificación que nos permite ver pacientes que están en estadios muy avanzados de su falla cardíaca terminal, como es el Intermax 1 y 2, es decir, el crash and burn normalmente en reanimación, el 2, pacientes que están en la UCI y a pesar de tratamiento con catecolaminas y levosimendan, están bajando su input cardíaco y van a fallecer. Nos clasifica el Intermax, el 3, 4 y 5 son pacientes que en diferentes estadios están en su casa con más o menos capacidad de ejercicio y que van a entrar al hospital con mayor o menor frecuencia. Sobre todo me gustaría el 3 y el 4, los frequent flyers, que son los que están entrando al hospital y nos provocan el mayor gasto económico. ¿Qué asistencia le ponemos a cada uno de estos pacientes? Hay un montón de asistencias. Podemos dividirlas extracorporales, intracorporales, completamente implantables, corazón artificial total, si son pulsátiles, no pulsátiles, si son de poliuretano, si son de carbono, etcétera, etcétera. Tenemos muchas, no vamos a entrar en todas ellas. También se clasifican, muy importante esto, por la posición. Están fuera del cuerpo, están al lado del cuerpo o están dentro del cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque nos garantiza, esto es lo que nos define la movilidad del paciente, y la movilidad del paciente es lo que nos define al final del día su calidad de vida, y este es el objetivo que queremos al poner una asistencia ventricular, que el paciente sea móvil con calidad de vida, no tener un número más en nuestra lista de operaciones, no tener un gasto más en el presupuesto del departamento. Y si empezamos con el pasado de las asistencias ventriculares, estamos hablando ya de los años 60, 70, primer trasplante cardíaco, de hecho este es el segundo, el que sobrevivió a la izquierda en Groote Schuur en Sudáfrica, a la derecha tenemos la imagen de Time con el cirujano de Brissi, uno de los primeros máquinas artificiales. Ha cambiado mucho. El doctor DeBakey en Texas nos ayudó con la primera bomba axial y fue uno de los primeros que fabricó una bomba parcialmente implantable, en este caso, que nos podía ayudar con el tema de la asistencia ventricular. Novacor fue el primero que hizo una bomba completamente implantable y pulsátil, con driveline, pero implantable, y el problema que tenía era que teníamos que entrar en la cavidad abdominal para poner el reservorio de sangre, pero sin embargo funcionaba muy bien. Tenemos aparatos que todavía están en uso en algunos centros, pero que se han ido quitando, Thoratec paracorporal, portátil, el HeartMate 1, que también era paracorporal, etcétera, etcétera. Son aparatos que se usaban, pero ya no se usan, sin embargo, fueron el comienzo de las asistencias ventriculares. Y en el presente, ¿qué es lo más importante de destacar? El aumento exponencial de implantaciones. Si nos vamos a la base Intermax, los resultados más actuales, es el sexto reporte en el 2014, con más de 10.000 pacientes, vemos que la implantación en rojo de las asistencias ventriculares crece exponencialmente y no va a parar. Es decir, va a seguir implantándose y va a seguir aumentando el número de asistencias ventriculares. ¿Qué aparatos tenemos hoy en día? Tenemos aparatos de flujo continuo como el HeartMate 2 y el HVAD, que son los más conocidos, y una modificación del sistema de DeBakey que les enseñé antes para niños.
Tenemos pulsátiles extracorpóreos, como el Thoratec primero que les enseñé, o el Berlin Heart X-Core, e intracorpóreos muchos que ya prácticamente no se utilizan. En corazones artificiales totales, el SynCardia y AbioCor están limitados a centros muy especializados que tienen mucha experiencia, como por ejemplo Padova en Italia o Badenhausen en Alemania. Y tenemos aparatos de corto plazo, donde entra lo que es ECMO, donde entra el CentriMac de Thoratec, antes de Levitronics, donde entra el Tandem Heart y los Impelas. Pero bueno, estos son temas que no puedo cubrir en 15 minutos. Si hablamos de asistencias, tenemos que volver otra vez al principio y pensar qué es lo que queremos para el paciente. Tenemos el puente a trasplante y tenemos la terapia de destino. Y eso es una cosa muy importante a definir a priori, porque hay pacientes que van a querer puente a trasplante y se van a cambiar a terapia de destino en el medio, y eso pasa con mucha frecuencia. Pero es importante para nosotros saber con qué indicación implantamos una asistencia ventricular. El Berlin Heart X-Core, el que le acabo de decir, es presente, es paracorporal, es neumático y puede ser mono o biventricular. Se utiliza fundamentalmente como indicación pediátrica como puente a trasplante. Les puedo decir que esta niña aprendió a andar con ese aparatico que ven a la derecha. Fue trasplantada con éxito 3 años después. Estuvo 3 años en el hospital con ese aparato, pero tuvo un buen desenlace. El AbioCor es un corazón artificial total, implantable, con válvulas. Sin embargo, como he dicho, su uso está restringido a centros muy especializados. Y si uno va a los datos reales, a los datos del registro Intermax, lo que ve es que independientemente de todo lo que les estoy contando, de que hay muchos aparatos, la línea azul nos demuestra la mejor supervivencia con un tipo concreto, que son los asistencias ventriculares izquierdas, LVAD, son Left Ventricular Assist Devices, con flujo continuo. Es muy importante porque esos son los aparatos que hoy en día nos están marcando el desarrollo de asistencia ventricular número 1, y segundo porque son los que dominan el mercado y son los con los que tenemos que vivir. Y son dos fundamentalmente: el HeartMate 2, que es una bomba de flujo continuo que se implanta en el ápice izquierdo, como ven, y el flujo se deriva a la aorta ascendente. Tiene 2 baterías, un controlador, y es un aparato muy fiable que se ha implantado en más de 5.000 ocasiones solo en Estados Unidos, y es el único aparato que se ha implantado hasta el momento en Colombia, en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga. Tenemos otro aparato que también es presente, que es el HVAD de Hardware. Es una bomba electromagnética que tiene ciertas ventajas y posiblemente ciertos inconvenientes con respecto al HeartMate 2. Las ventajas mayores son su tamaño pequeño, que nos permite hacer cirugía minimalmente invasiva, cosa que es muy buena para los pacientes por protección del ventrículo derecho, entre otras cosas. Lo segundo que nos permite, y que es una diferencia con el HeartMate, no tiene el conector del Apex que hace esa curva de 90 grados, que es un punto muy debilitante del HeartMate 2. Y el tercer elemento es que nos permite ponerlo en todo tipo de pacientes. El HeartMate 2 es un aparato relativamente grande, y si tenemos una paciente de 1,50 m a 1,52 m, como fue la primera paciente en Bucaramanga, tienen ustedes quirúrgicamente ciertos problemas para localizar esta bomba en la parte diafragmática del corazón. Entonces, este aparato nos da cierto tipo de ventajas. ¿Cómo se pone? Pues igual que el otro, se engancha, se sutura al ventrículo izquierdo la salida de sangre, y a la aorta o otros vasos, porque se puede poner también en posición subclavia o incluso en la aorta descendente, la parte aferente del conducto. La presentación clásica o la implantación clásica se hace poniendo el anillo directamente en el ápex con 12 o 14 suturas reforzadas con pledgets. Y a mí una cosa que me gusta mucho, y es más interesante para los cirujanos que están aquí, es fijar todo con pegamento para que ese anillo no se pueda nunca volver a mover. Y después, como ven aquí, aunque lo quiera hacer, no puedo señalar. Ven que el outflow, el graft, se corre por la parte diafragmática del corazón, paralelo a la aurícula derecha, y se implanta en la aorta. Es una cosa importante el saber cómo se implanta en la aorta, porque si ustedes van con el ángulo incorrecto, pueden conseguir que todo el flujo del LVAD se vaya al tronco brachiocefálico, cosa que no nos interesa en absoluto.
Bien, ¿cómo lo hacemos ahora en Frankfurt? Pues lo hacemos minimalmente invasivo, es decir, con una toracotomía bastante pequeña, de 5 a 6 centímetros en el tercero o cuarto espacio intercostal, donde implantamos el anillo directamente. Es las técnicas que aprendimos de las válvulas transapicales, las utilizamos en LVAD. Cuando uno retira el retractor, se ve que el LVAD entra directamente en el espacio pericárdico, se puede cerrar el pericardio perfectamente y no pasa nada. Y lo que hacemos es transportar el graft con una pinza grande y hacer la implantación en la aorta directamente con una mini esternotomía de 2 a 3 espacios. ¿Por qué es importante esto? La cirugía minimalmente invasiva reduce los costes de hospitalización, reduce las posibilidades de infecciones y, sobre todo, en LVAD protege el ventrículo derecho, que sabemos que el ventrículo derecho es uno de nuestros principales enemigos en las estencias ventriculares. ¿Qué sucede con el bypass cardiopulmonar o no cardiopulmonar? Nosotros preferimos hacerlo sin bypass cardiopulmonar. Hacemos la implantación a corazón latiente. No siempre sucede, no siempre tenemos éxito, lo conseguimos más o menos en el 70% de los casos. Este paciente, que es el paciente que acaban de ver hace un momento, es el primer día después de la implantación paseando ya. Es un paciente de 35 años con una miocardiopatía no compactada. Ahora hemos aprendido que en estos pacientes no se pone LVAD porque fracasa también. Son pacientes que tienen que ir directamente al trasplante. Así ven directamente, estos son 14 días después de la operación, ven las heridas quirúrgicas y estamos contentos de nuestro objetivo. Pero las estencias ventriculares tienen también problemas. Problemas que son 3 más 1. 3 que son anticoagulación y trombosis, infecciones y accidentes mecánicos. Los accidentes mecánicos no voy a hablar sobre ellos, pero se pueden imaginar que si uno tiene un perro de gran tamaño, un pastor alemán, se puede comer el cable, y eso ha sucedido. Pacientes que se quedan enganchados en una puerta y se les arranca el cable, también ha sucedido. Es decir, accidentes mecánicos no hay que desdeñarlos, pueden pasar, pero los más importantes son la anticoagulación y las infecciones. Como ven aquí, este es un paciente que falleció por una trombosis masiva del ventrículo izquierdo que no pudimos solventar ni con lisis y no llegamos a tiempo al cambio de bomba. En el segundo caso ven un Berlin-Hart EXCOR de una paciente con una cardiomiopatía posparto, donde tuvo un trombo que directamente le obstruye toda la cánula. Esta paciente sí pudimos hacerle un cambio de ventrículos directamente en la UCI y sobrevivió sin ningún problema. El segundo problema es las infecciones, y no quería enseñarles un driveline, un cable totalmente infectado y lleno de pus. No, prefiero enseñarle uno bonito. Así están nuestros pacientes. Y así tienen que estar. Las infecciones son un problema serio. El paciente viene cada semana a verse, cada 2 días. Hay que ponerle un sistema de presión de vacío alrededor del driveline. Incluso hay que hacerle un trasvase del driveline del cable por toda la pared abdominal. No queremos tenerlos así. ¿Qué es lo más importante para esto? Tener un buen o una buena coordinadora de VAD. Tener un personal que haga los vendajes de manera estéril, de manera estándar y siempre igual. Por eso es muy importante que tengan muy buen personal, muy bien educado. Y los mayores problemas desde el punto de vista médico son la función renal y el ventrículo derecho. El doctor Starling ya habló de la función renal. Ya dijo que es un punto muy importante para todos los pacientes en falla y evidentemente también en asistencias ventriculares. Si tenemos mala función renal, la mortalidad es mucho más alta. Y lo mismo con el ventrículo derecho. Por eso la cirugía minimalmente invasiva de asistencias ventriculares nos protege el ventrículo derecho. Y el 3 más 1, este 1, que es el 1 del que yo no quiero hablar, pero que tenemos que hablar, es el costo. Este estudio de Clegg en el European Heart Journal es antiguo, es del 2005. Sin embargo, nos calcula el coste de 65.000 libras británicas, es decir, más o menos 80.000 dólares a día de hoy por año de calidad de vida. 80.000 dólares. No quiero decir que esto sea un factor limitante, para mí no lo es, pero tenemos que considerarlo si tenemos pocos recursos. Entonces, futuro. El futuro de los LVADs yo creo que el doctor Starling podría decirlo mucho mejor que yo. Pero tenemos 2 aparatos muy buenos que acaban de salir. El HeartMate 3, una bomba muy similar a la HVAD, con una ventaja fundamental que es la pulsión. Tiene un microsensor que cada 30 milisegundos da una activación, 30 veces por minuto da una activación y puede crear una pulsión, lo que mejoraría la microcirculación de órganos periféricos. Si esto pasa o no lo sabremos este domingo porque se presentan los datos del primer estudio en Florida. Y este es el primer caso que se hizo en Hannover, en Alemania, por mi colega Jan Schmidt. El segundo no tiene quizá tanto impacto como la revista GHLT, pero tiene muchos más lectores, es el Daily Telegraph. Es la primera implantación del MVAD de hardware, que es una bomba
que se implanta de la misma manera. La ventaja que tiene es que es mucho más pequeña, permite una cirugía mucho menor y además de eso tiene una posibilidad de modificar la cánula de inflow hasta 15 grados, con lo cual uno con ecocardiografía puede mejorar el flujo de sangre del paciente. Y este es el primer paciente que está a la derecha, me he permitido poner su foto ahí porque salió en el periódico, entonces espero que no tenga nada en contra. ¿Y qué es el futuro? El futuro tenemos diferentes cosas y la parte más importante del futuro la ven a la izquierda, son las baterías de inducción. Es decir, si podemos cargar al paciente su batería del LVAD mientras está durmiendo, no tiene que tener cable. ¿Eso qué significa? Que puede ir a la piscina, que puede ir de paseo, que no tiene que preocuparse de llevar 4 baterías, sino si tiene que estar preocupado solo de ponerse su aparatejo cuando se acueste a dormir y después vivir. El día que pase esto será el día donde cambiaremos las estrategias de trasplante para trasplantar a pacientes con malformaciones congénitas, trasplantar a niños, trasplantar a adultos jóvenes y a las personas que ya tienen una edad les pondremos un aparatico y dormirán con su cargador y ya está. El segundo cambio que me parece muy interesante es el Circulite. El Circulite es una asistencia ventricular que es del tamaño de esa batería que ven ahí, de esa pila. Se sacó del mercado, lo compró Hardware y en mi opinión lo están modificando para hacer una asistencia derecha. Sería interesantísimo poner una izquierda grande y una derecha pequeñita, el cirujano pone la izquierda, el cardiólogo intervencionalista pone de manera percutánea la derecha y tenemos un paciente con asistencia biventricular. ¿Qué eliminamos así? El riñón y el ventrículo derecho, porque le eliminamos la sobrecarga de volumen y le eliminamos los problemas del ventrículo derecho. Y los otros dos son interesantes a corto plazo, están en sus comienzos. El Impella, el pequeño Impella, se utiliza mucho ahora como alternativa a la ECMO en laboratorios de hemodinámica, con buenos resultados. Y el segundo es el Tandem, que también es un sistema percutáneo para poner en UCI, que me parece como concepto muy atractivo, pero que tiene unos problemas grandes, en mi opinión, con respecto a la utilización en UCI porque puede dar fallos mecánicos muy graves. No es un problema de elección si HeartMate o Hardware, si asistencia o trasplante, si uno u otro, si cardiólogo o cirujano, sino que tenemos que vivir todos juntos e intentar tratar lo mejor posible a nuestros pacientes, porque siempre hay una posibilidad de tratamiento, sea como puente trasplante, como terapia de destino, si logramos dar una terapia individualizada, interdisciplinar y sobre todo en estos pacientes, cuanto antes mejor, sin perder de vista que lo más importante es la calidad de vida del paciente. Esta paciente tenía 3 años de Novacor, estaba en el zoo visitando, y en los estudios de Intermax, de Grady, publicados en el 2015, muestran que todos los grupos de edad de pacientes con asistencia ventricular muestran una mejor calidad de vida. Y con eso acabo, les doy las gracias por su atención y me despido. Gracias.